esta es la forma más rápida de construir un glúteo fuerte y redondo sin tener que entrenarlo 5 días a la semana, sin agotarte a sentadillas y sin complicarte la vida. Aquí siempre nos basamos en ciencia y lo que te voy a contar hoy está basado principalmente en el trabajo del doctor Brett Contreras, el mayor experto en entrenamiento de hipertrofia de glúteos, que ha conseguido miles y miles de transformaciones en los glúteos de chicas de todo el mundo. A todas y todos nos gustaría tener un buen glúteo, pero esto va muchísimo más allá de la estética. Un glúteo débil es una espalda débil y eso se traduce en dolores, lesiones y problemas que podemos arrastrar años. Así que si tu culete se parece más a una carpeta que a una manzanita tersa y redonda, probablemente es porque estés cometiendo uno o varios errores de los que vamos a hablar hoy. En los próximos minutos te voy a enseñar 1. Los ejercicios que realmente construyen un glúteo fuerte y redondo. 2. Los errores que comete todo el mundo que no consigue construirlo. Y 3. Un hábito que haces todos los días y que sin darte cuenta está arruinando todo tu progreso. Y quédate hasta el final porque la mayoría de rutinas que encuentras en internet son incompletas, ya que solo suelen cubrir 1 o máximo 2 de los 4 movimientos esenciales que necesitas incorporar para construir un glúteo pomposo. Para que entiendas qué ejercicios funcionan de verdad para desarrollar el glúteo y qué ejercicios no funcionan tanto, tienes que entender cómo está diseñado el glúteo. Y aquí viene algo que muy poca gente explica bien y que cambia completamente cómo deberías planificar tu entrenamiento de glúteo. El glúteo es el músculo más grande del cuerpo, pero para que lo entiendas, no actúa como un bloque único. Tiene distintas porciones de fibras con orientaciones diferentes y cada porción responde mejor a un tipo de movimiento en concreto. Primero de todo tenemos el glúteo mayor, el más potente. Principalmente es extensor, se encarga de llevar la pierna hacia atrás y también es abductor. Luego tenemos el glúteo medio, principalmente es un músculo estabilizador. Cuando estamos andando se encarga de no caernos, en una sentadilla búlgara nos estabiliza también y se encarga de abducir, abrir la pierna así. Y luego tenemos el glúteo menor, que se sitúa justo debajo del glúteo medio. Hace un gesto parecido al glúteo medio, pero este particularmente hace una abducción posteriorizada. ¿Y por qué os quiero explicar esto? Que esto significa que si siempre haces los mismos ejercicios, ejemplo, solo sentadillas y zancadas, estás estimulando solo una parte del glúteo y otra parte se queda prácticamente sin tocar. ¿Hacer, por ejemplo, sentadillas y zancadas es bueno? Sí, y te va a desarrollar la pierna y está muy bien, pero si queremos maximizar el crecimiento, el aumento del glúteo, debemos incorporar 4 patrones de movimiento. ¿Qué son los 4 patrones de movimiento de Brett Contreras? Y aunque el método es suyo, yo, para que lo recordéis bien, me he inventado un nombre y lo he llamado el método CRAB, C-R-A-B, cadera, rodilla, bisagra y abducción. Así no se os va a olvidar. Os explico cada patrón de movimiento. Patrón número 1, empuje de cadera. Todo movimiento en el cual la carga venga de forma horizontal a nosotros y empujemos esa carga con la cadera. Este es el patrón rey para el glúteo mayor, puesto que es el patrón con mayor activación electromiográfica, es decir, el que mejor activa las fibras del glúteo mayor. En el hip thrust, la cadera parte de flexión y se extiende contra resistencia con la espalda apoyada. Eso pone al glúteo en una posición de máxima tensión, justo en el punto de extensión completa, que es donde más fuerza puede generar. Y sí, el hip thrust es el rey del glúteo. Y nos pensamos que si hacemos hip thrust ya estamos cubiertas y tenemos el glúteo trabajado de arriba abajo. Pero hay un matiz que casi nadie cuenta, y es que no es el mejor en todos los rangos del movimiento. Donde gana el hip thrust es en la parte final del recorrido, al final de la contracción. Pero trabaja muy poco el glúteo en la parte de estiramiento. Por eso no puede ser el único ejercicio. Aparte del hip thrust con barra, puedes hacer el hip thrust en máquina o incluso en casa con una mancuerna en una silla. También incluiríamos todos los puentes glúteos, ya sea a una pierna, con 2 piernas, con mancuerna, con barra. Y el frog pump. Este patrón de movimiento, como tenemos mucha fuerza ya que lo ejerce el glúteo mayor, Brett Contreras y la evidencia científica recomienda que lo trabajemos con un esfuerzo alto e incluyamos alguna serie al fallo o cerca del fallo. Trabajaremos unas 4 a 5 series. Oye, antes de seguir, quizá todo esto que te estoy hablando ahora te genera algo más que curiosidad. A lo mejor mientras explico los patrones de movimiento estás pensando,
Oye, es que a mí esto realmente me mueve dentro algo, me despierta un fuego y quiero pasar de aprender a dedicarme profesionalmente a esto. Muchos de vosotros sabéis que yo inicialmente estudié filología inglesa y francesa y sinceramente terminando ya la universidad, esto ya lo he contado alguna que otra vez, pues sentía que mi pasión, en mi caso por la nutrición, iba más allá del nivel usuario y que yo quería aprender cada vez más y más y más para dedicarme profesionalmente a ello. Sinceramente con 23, 24 añitos pues me daba muchísimo miedo porque quieras que no es cambiar de rumbo, es cambiar de profesión completamente y yo pensaba que era demasiado arriesgado, demasiado tarde y que me daba miedo. Pero menos mal que tomé ese riesgo, porque si algo aprendí es que en esta vida a veces hay que arriesgarse. Por eso yo estudié el TSD, el Técnico Superior en Dietética, pero si tu caso en vez de la nutrición es el entrenamiento, hoy te quiero presentar el CPE de Fit Generation. Es la formación que te prepara para obtener el certificado de profesionalidad de entrenamiento personal y poder ejercer legalmente. Puedes estudiarlo de forma 100% online y es la vía más rápida para dedicarte al entrenamiento. Puedes descargarte el dossier informativo en la descripción o en el comentario que tienes fijado abajo. Patrón 2. Bisagra de cadera. Estos movimientos son llevados mediante la extensión de la cadera, pero la carga viene vertical, axial, viene de arriba a abajo. Si el hip thrust trabaja el glúteo en contracción, la bisagra de cadera lo trabaja en estiramiento. Y eso es crucial como veníamos viendo. Cuando el músculo está bajo tensión en estiramiento, el estímulo para la hipertrofia es extremadamente potente. En el peso muerto rumano mantienes las rodillas casi extendidas y bajas la barra por la línea de las piernas. El glúteo se estira progresivamente durante la bajada, exactamente la posición donde más lo estimulas para crecer. Ejercicios que pertenecen a este patrón: el peso muerto rumano, con barra o con mancuernas, o el buenos días. En este patrón la evidencia nos sugiere que trabajemos un esfuerzo medio alto y trabajemos unas 4 series. Patrón número 3. Dominantes de rodilla. Todo movimiento en el cual la carga venga desde arriba y sea dominante de rodilla. Aquí entra nuestra querida sentadilla. Y a pesar de que mucha gente solo hace sentadillas para desarrollar el glúteo, que no es que sea mala, ni muchísimo menos, pero no es el mejor ejercicio en términos de activación pura. Si lo comparamos con el hip thrust gana por goleada. Pero esto no significa que no haya que incluir sentadillas. Donde más se activa el glúteo haciendo sentadilla es en la parte final del recorrido, abajo del todo, cuando la cadera está más flexionada y el glúteo se encarga de impulsarte hacia arriba de nuevo. Es por eso que es muy importante trabajar la profundidad en tu sentadilla. Aparte de la sentadilla, ¿qué ejercicios son estrella en este patrón de movimiento? La goblet, la sentadilla búlgara, las zancadas, el step up. Como estos ejercicios también son multiarticulares, es decir, trabajan diferentes articulaciones, tenemos mucha fuerza, al ser de pierna sobre todo, y también podemos tolerar un esfuerzo medio alto. Y aquí os diré que si vuestra intención es desarrollar al máximo el glúteo, pero que no se os desarrollen tanto los cuádriceps y los isquios, que no incluyáis tantos ejercicios dominantes de rodilla, porque los que son dominantes de rodilla van a estimular mucho más el cuádriceps que el glúteo. Por lo tanto, priorizad el trabajo, el volumen de ejercicios más dominantes de cadera, del patrón 1 y 2. Patrón número 4. Ejercicios de abducción, súper importantes porque trabajan el glúteo medio, la parte de arriba del culete que hace que se vea pomposo. Y es el patrón no más ignorado porque sí que hay mucha gente que trabaja la abducción, pero fatalmente trabajado. La abducción trabaja el glúteo medio y las fibras superiores del glúteo mayor. Sin este patrón podrías tener un glúteo grande pero como caído desde arriba. Aquí el movimiento no es ni flexión ni extensión de cadera, es separación de tu pierna hacia el lado. Se va la pierna, abduce. Como os decía antes, el glúteo medio es el encargado de estabilizarte mientras caminas, mientras corres. El glúteo medio evita que te vayas hacia un lado. En una zancada también. De hecho, truco que no tengo ni apuntado, pero que me preguntáis bastante. Cuando hago una búlgara, cuando hago una zancada, ¿dónde cojo la mancuerna? Pues si quieres trabajar el glúteo medio, coge la mancuerna en la mano opuesta de la pierna que
estés trabajando. Truquito para ti. ¿Y por qué es eso? Mano contraria a la pierna, más requerimiento de estabilización, más trabajo del glúteo medio. Ejercicios de este patrón. Abducción en el suelo, los clamshells, ya sea con peso corporal o con mancuerna. Abducción en máquina, monster walks, patada lateral en polea, todo lo que suponga que una pierna se vaya para un lado. Aquí no buscamos esfuerzos medios altos, estos son ejercicios más específicos, por lo tanto, incorporar 3 series y trabajar en rangos de 10, 12 hasta 15 repeticiones sería óptimo. En resumen, no necesitas 20 ejercicios, que hay gente que o se pasa o no llega, o hace solo un ejercicio de pierna o hace 27.000. Para ponértelo fácil, elige un ejercicio de cada patrón y tienes el entrenamiento perfecto. Pero claro, no sirve solo con ejecutar y ya, porque hay mucha gente que sí que puede hacer los ejercicios y sigue sin ver resultados. Y por eso ahora os voy a hablar de los errores y los trucos que necesitáis supervisar para que de verdad vuestro glúteo crezca como un rey. Ahora que ya sabes qué ejercicios funcionan, vamos a hablar de por qué, a pesar de hacer estos ejercicios, muchas personas no consiguen resultados en sus glúteos. Y esto casi siempre se debe a los mismos errores. Error 1, y me vais a decir que soy una pesada. Pero es que la mayoría de personas no llega a sus requerimientos de proteínas. El músculo está hecho de proteínas, de aminoácidos. El músculo se construye gracias, en parte, a la proteína, a los aminoácidos que conforman esa proteína. Y cuando tú entrenas, cuando te metes un entrenamiento con los ejercicios que te acabo de decir, tus demandas aumentan, necesitas más cantidad de proteína para reparar todo ese tejido. La evidencia científica es muy clara aquí. La ingesta óptima para hipertrofia ronda el 1,6 gramos por kilo de peso corporal por día, que para una mujer de 60 kilos son unos 100 gramos aproximadamente. Y aquí hay otro matiz importante que no hablamos tanto, y es que no solo importa la cantidad total, que es lo más importante, sino que la distribución proteica a lo largo del día puede marcar un antes y un después en tu músculo. La síntesis proteica muscular se activa con cada ingesta que hagamos con proteína. Y la evidencia científica sugiere que si dividimos nuestra ingesta proteica en al menos 3-4 comidas al día, nuestra reparación y crecimiento muscular será más óptimo. ¿Lo más importante es la proteína total de tu día? Sí, pero si la distribuyes correctamente, sería como poner ya de cherry on top. ¿Cómo saber si estás tomando la suficiente proteína? Pues mira, cógete 2, 3, 4 días normales en tu dieta que sean representativos de lo que tú comes y anota lo que comes en una libreta, en una aplicación, donde quieras. Calcula los gramos de proteína que estás tomando y echa cuentas si cumples con ese 1,6 aproximadamente o no. ¿Que no llegas? Haz ajustes para ver cómo puedes incluir más proteína y ya más o menos a nivel visual sabrás lo que te falta. Ejemplo, es que me hago una cena con 2 huevos, pues a lo mejor tengo que echarle 100 mililitros extra de claras. Es que me hago una tostada con aceite para desayunar, pues a lo mejor si le pongo unas lonchas de jamón o hummus o una fuente de proteína, ya sea vegetal o animal, pues será mejor. ¿Tienes que estar atada a contar calorías? No, pero hacer este ejercicio te va a ayudar un montón para que tu ojo se acostumbre a realmente la proteína que necesitas. Otro ejemplo, y ya seguimos al siguiente error. ¿Que me tomo un plato de pasta blanca? Pues la sustituyo por pasta de lentejas. Sigo tomando pasta, pero con más proteína. Siguiente error, no comer lo suficiente. Chicos, y sobre todo, chicas, escuchadme, a ver, que me acerco más y me pongo el micro aquí. Chicas, si vosotras queréis que un músculo se desarrolle y crezca, ¿cómo es posible que estéis tomando 1200, 1300, 1400 calorías al día? Con tan poca comida no os va a crecer ni las pestañas. Y ya fuera bromas, esto es un tema que tratamos mucho en el canal porque siento que es muy importante. Obviamente vivimos en una sociedad que come demasiado, que estamos sobrealimentados, sin embargo estamos malnutridos, es decir, la sociedad toma mucha comida, más de la que necesita, pero es que encima no es comida nutritiva. Pero en el mundo del fitness, en el mundo del deporte, cuando nos queremos cuidar, cuando queremos perder peso, también podemos irnos al otro extremo, que es el de comer demasiado poco. Y es que si no comemos lo suficiente cuando nuestro objetivo es aumentar el tamaño muscular, ya sea del glúteo, ya sea de las piernas, ya sea de lo que sea, pues el músculo no va a crecer, le tenemos que dar alimento. Si no comemos lo suficiente, el músculo, el cuerpo, el organismo en general activa el modo supervivencia y empieza a apagar funciones. La síntesis de tejido muscular
es un trabajo caro para el cuerpo. El músculo es un órgano activo y consume muchas calorías. Por lo tanto, chicas, comed. ¿Cómo detectar que no estás comiendo lo suficiente? Pues si llevas tiempo entrenando en el gimnasio, le estás dando mucha caña y sientes que no progresas, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel cargas, si además también sientes mucha fatiga, notas que de entrenamiento a entrenamiento no recuperas, descansas mal, tu frecuencia cardíaca, si la mides con reloj o con cualquier dispositivo en reposo, cada vez es menos bajita y va aumentando, son una serie de síntomas que pueden indicar que no estás comiendo suficiente, que estás entrenando en exceso comparado con la energía que estás tomando. Así que te digo que hagas un ejercicio parecido al ejercicio anterior con la proteína. Anota todo lo que comes durante una semana representativa en tu vida y calcula tanto las calorías como los macronutrientes que estás tomando. Ahí puedes detectar cositas. Vale, chicas, ya hemos visto, y chicos, los ejercicios que más funcionan según la ciencia y los errores que puedes estar cometiendo y que están evitando que tu glúteo no crezca. Pero ahora viene lo que más me gusta en este vídeo y es un hábito que muchas personas hacen, cometen, llevan a cabo durante 8, 9, 10, 11 horas al día. ¿Y cuál es? Lo estoy haciendo yo ahora mismo. El estar sentada. Y curiosidades de la vida, yo llevo 2 semanas con unas molestias en la zona del glúteo y de la espalda baja porque he tenido mucho trabajo y he estado más sentada de lo normal. Que, chicas, el estar sentada no es nada bueno, que tenemos que estar sentadas, o sea, no voy a ser yo la que os diga, ¿vuestro trabajo es estar sentadas? No estéis sentadas, no estéis sentados, obviamente no. Pero es que cuando estás sentada, tu cadera queda en flexión de 90 grados. Eso significa que los flexores de la cadera, por ejemplo el psoas, se queda en posición así acortada, recogidita durante un montón de horas. Y aquí entra un mecanismo neurológico muy concreto que se llama inhibición recíproca. Cuando un músculo está crónicamente acortado, el sistema nervioso inhibe el antagonista. En este caso, si tenemos el psoas, los flexores de la cadera, acortaditos, recogiditos, pues su antagonista es el glúteo mayor. Este fenómeno, a lo mejor lo habéis escuchado, se llama gluteal amnesia, amnesia glútea en español, que no es que el músculo desaparezca, tú el glúteo lo tienes ahí. Pero es que por estar sentados, el cuerpo aprende a no usarlo. El glúteo pierde prioridad en el mapa motor de tu cerebro y me vuelvo a sentar. Y aquí viene lo importante, me diréis, Lara, sí, pero si yo estoy haciendo zancadas o peso muerto, el glúteo interviene, o sea, tiene que intervenir por narices. Y es una de las cosas que yo me planteaba cuando estudié esto. Yo decía, vale, sí. Cuando estás haciendo un ejercicio de glúteo, el glúteo se activa. El movimiento fuerza a que ese glúteo se active. El problema es que si tu glúteo lleva 9 horas inhibido, o más, la señal nerviosa que llega desde tu cerebro hasta el glúteo es más débil. Un glúteo con esa amnesia crónica tiene menor reclutamiento de fibras musculares. Es como cuando tú intentas gritar si tienes la garganta, como cuando tienes afonía o disfonía. Es como que tú ejerces la fuerza, pero la voz no se produce. La señal es como que no termina de llegar y la voz no sale. No es exactamente igual, pero para que lo entendáis, yo lo entendí así. Solución. No podemos dejar los trabajos que nos obligan a estar sentadas, y sentados, perdonad chicos y chicas, hablo mucho en femenino porque este canal es prioritariamente femenino. Levantarnos de vez en cuando, o sea, solo levantarte al baño, solo levantarte y subir un poco las piernas, el romper el sedentarismo es clave. Y obviamente, pues cuando estemos ya fuera de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones, darnos un paseo, forzarnos a subir las escaleras, bajarlas, hacer ciertas tareas de pie que se pueden hacer, llamadas, audios, hay cosas que podemos hacer de pie, pero no somos conscientes porque como sociedad tenemos asimilado que se hacen sentados. Un ejemplo muy tonto, tú quedas con unos amigos y lo típico es quedar para sentarte en una terraza. ¿Por qué no quedamos para dar una vuelta, dar un paseo como cuando éramos pequeños? Se puede hablar, se puede andar, te vas a un parque bonito, ahora que viene el buen tiempo, en vez de estar en una terraza sentado 5 horas, pues te das un paseo. Y ya no por tu glúteo, ya no por estética, sino por salud. Y aquí me voy a volver a sentar. Uy, la cámara que se me va. Porque os quiero decir una cosa muy importante. Yo creo que la más importante de todo el vídeo. A mí me apetecía mucho hacer este vídeo en particular sobre glúteo porque es algo que siempre me ha gustado mucho, todo lo que refiere al entrenamiento de pierna en general. Y es algo que me preguntáis, es un tema que he cubierto en un montón de reels, pero nunca, y en algún blog, pero nunca lo había pasado a vídeo como tal. Sin embargo, siento que hay como una obsesión excesiva en redes sociales de tener un glúteo gigante. Os diré como con el vídeo de abdominales.
no os comparéis con las personas que veis en redes sociales, porque no sabéis lo que hay detrás de ellas, no sabéis si hay un ángulo, no sabéis si hay una luz, no sabéis si hay un legging, no sabéis la diferencia entre un legging negro sin fruncido básico que un legging con fruncido pomposo y después de entrenar con tu pump. La misma persona, el mismo glúteo. No sabéis si el vídeo está editado. No sabemos nada. Yo sé que es muy difícil no compararse porque además ahora estamos en la era del glúteo y parece que todas las tías tienen un super glúteo y luego te miras tú y dices, ¿y dónde lo tengo yo? No os comparéis porque cada cuerpo es un mundo, porque cada circunstancia es un mundo y lo que os decía, muchas cosas afectan en cómo se ve tu cuerpo. Yo he sido la primera que hace 2, 3, 4 años, cuando empezó todo el boom del glúteo, decía, ¡buah! Es que yo quiero un super glúteo. Y fijaos que yo siempre he tenido bastante facilidad en desarrollar glúteo y pierna porque tengo buen tren inferior. Pero aún así, claro, inconscientemente te comparas con todo lo que consumes en redes sociales y dices, soy una glúteo carpeta. Y la realidad es que no lo eres, simplemente te estás comparando a ti, que te ves desde todos los ángulos recién levantada y en pijama, con una chica que se conoce su ángulo perfecto, que se conoce la luz perfecta, que acaba de entrenar, que lleva el legging idóneo. Entonces es muy difícil, pero no os comparéis, solo os animo a eso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nosotras nos vemos la semana que viene. Dejadme en comentarios qué más temas de entrenamiento queréis que toquemos, que en este canal no hablamos tanto de ejercicio, hablamos más de nutrición, recetas y vida saludable en cuanto a la dietética, pero soy toda oídos, toda ojos. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!